Carlos Narváez con nosotros hoy para hablar de este bonito tema que son los murciélagos, ¿no? Muy buenos días, mi querido y estimado Dieguito, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pato, y buenos días con todos, y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, Milagro, gracias a ustedes, Carlitos, buenos días, bienvenido, mi hermano del alma. Conozco tu trayectoria y tu pasión que tienes sobre el tema de los animales y el medio ambiente, y en especial esto que nosotros llamamos machos. De hecho, el macho nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Yo cuando era niño recuerdo en Malacato, los machos había que dar un contento, ¿no? Pero no hubo una educación donde nosotros nos decían, inclusive decían que el macho es la representación del diablo, del demonio, que si no te debes pronto viene el macho y te come. Bueno, y esto posiblemente hizo de que no entendamos. Yo ahora, recién ya de viejo, voy entendiendo que cada animal, cada cosa, pues tiene una función, ayuda al equilibrio de nuestra naturaleza, es totalmente necesario. Carlitos, cuéntanos, tú has estudiado cuántas variedades que hay o qué tan importante es este animalito en la vida nuestra. ¿Qué tal, Pato? Buenos días y a todas las personas que nos escuchan. A ver, acércate un poquito más al micrófono, es perfecto ahí. Exacto. ¿Qué tal? Digo, buenos días y a todas las personas que nos escuchan. A ver, si hablamos de mamíferos, en el Ecuador hay 124 especies de mamíferos reconocidas hasta el año anterior, de las cuales 171 son murciélagos. El Ecuador, el orden más representativo de mamíferos es los murciélagos. En otros países normalmente son los roedores, pero nosotros ganamos con murciélagos. De estas especies tienen una diversidad de formas de alimentarse y de funciones ecológicas, como son, digamos, murciélagos que se alimentan de néctar, que están polinizando, se alimentan también de frutos, ayudan a dispersar las semillas para la dinámica de los bosques. Otros se alimentan de peces, de roedores, de aves, que a veces su crecimiento poblacional se desmide, y son también plagas que afectan a las cosechas. De igual manera los insectos, también hay especies de murciélagos que se alimentan diariamente, cada noche, de insectos de 4 veces su peso en insectos. Imagínate, cada murciélago se alimenta de un puñado de insectos. Si no fuera por ellos estuviéramos llenos de estas plagas. Ya hubiera plaga, o sea, hubiera más bien diezmado mucho la población, ¿no es cierto? Hubiera sido, está muy alto el retorno, pero ahí está bien, Miguelito. Ahí está bien, perfecto. Vamos conversando, Diego, ¿no? Acá en Loja, ¿cuántas variedades? Cuando hablamos de mamíferos, y tú ponías roedores también, ¿quiere decir de que las ratas también son mamíferos o estoy equivocado? Sí, de hecho, como decía Carlos, los roedores normalmente tienden a ser los mamíferos más abundantes en cada país, ¿no? Ecuador es un caso excepcional, así como hemos venido hablando en las últimas semanas, realmente tiene cosas únicas en temas de diversidad biológica. Y los murciélagos son precisamente parte de esa riqueza que tiene el país. Tiene toda esa diversidad de formas de alimentación que las mencionaba Carlos, y asimismo ocupan una gran variedad de ecosistemas, ¿no? Desde las zonas más secas de nuestro país hasta los bosques montañosos, a las zonas, por ejemplo, de Esmeraldas, donde tenemos especies de murciélagos únicos, la cordillera del Condo, que tiene sus murciélagos únicos, la Parque Nacional Podocarpus, o sea, tantos lugares donde hay un endemismo tan importante de estos grupos. Pero respecto a lo que preguntabas, son precisamente murciélagos y roedores, digamos, o dicho en términos comunes, los machos y los ratones, pero ratones de campo, son los mamíferos más abundantes en nuestro país. ¿Qué diferencia? La rata, en cambio, dicen que es un animal que no, más bien es una plaga, es una peste, o esta también es necesaria en el ecosistema. Carlitos, ahí Bueno, cuando yo decía 424 especies de mamíferos, me refería a mamíferos nativos de aquí del Ecuador. Entonces, como tú conoces, existen los roedores de campo, las ratas de campo, que son muy valiosas al ecosistema. Ellas están alimentándose de semillas o de frutos, los están dispersando, de igual manera se alimentan de insectos. Pero las que nosotros llamamos plagas son en concreto, creo, 2 especies que son introducidas, que son Ratus ratus o la rata negra, y Mus musculus, que es el ratón pequeño que se conoce, el ratón casero.
pero estas especies no son de aquí, o sea, esas especies llegaron en barco hace cientos de años y se formó una plaga, como sucede igualmente en Galápagos, pero como allá es un ecosistema más pequeño, allá es más evidente, como sucede ahí en Galápagos con el chivo o en Zapotillo también con el chivo, así de esa manera. O sea, el chivo también fue introducido acá, ¿o no? Claro, el chivo es una especie introducida. Y es medio dañino también el chivo, ¿no? Claro, porque se reproduce de una manera desmedida y aprovecha estos recursos. O sea, el chivo siempre se está comiendo los brotes. Y al comerse los brotes nuevos de las plantas, no deja que esta planta se desarrolle, que llegue a ser adulta, que produzca frutos, que produzca semillas y por ende nuevos individuos. O sea, lo corta el ecosistema. Mira qué interesante, Claro. están las ratas y los ratoncitos de casa no son introducidos, mientras que los que están en el campo son de una valía increíble, ¿no? Estos no producen enfermedades, mucho menos los que están en el campo, ¿no? No, o sea, estos sobre todo tienen otros hábitos alimenticios, ¿no? No tienen una relación dentro de ya de lo que es su, ¿cómo diríamos? Su biología, no tienen una relación con el hombre, sino que ellos interactúan con otros elementos del ecosistema mismo. O sea, son propios y pasan en el campo y nos ayudan en este tema. Entonces las ratas sí es una plaga, ¿no? Claro, una rata es una plaga. La rata sí, porque por su forma de reproducción, digamos, tiene un éxito reproductivo que llamamos nosotros bastante grande, que se reproduce muy rápido y en grandes cantidades. Entonces, cuando encuentra las facilidades, encuentra el ambiente, a veces relacionado a temas de falta de higiene, se empieza a reproducir bastante rápido, y por eso es que en las ciudades se vuelve tan fastidioso y ahí sí hay un riesgo potencial de enfermedades que pueden afectar al ser humano. Totalmente diría que entonces hay que diferenciar este tema. En cambio, las ratas y los ratones del campo, no. Estos se nutren de qué cosas nomás allá, por ejemplo, vegetales, me imagino. Sí, a veces comen frutos, comen raíces, sobre todo insectos pequeños. Tienen una dieta bastante variada, ¿no? Pero es muy diferente el hábito alimenticio de estos ratoncitos de campo a lo que son las ratas de casa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y qué miedo se les tiene. Qué miedo que se les tiene a las ratas. Y creo que en toda casita tiene que haber única, ¿no? Y el ratoncito también, que es el ratoncito, pero es menos dañino el ratoncito, ¿no? Que la rata o por allá. O sea, no lo sé. Igual yo creo que debe causar su daño porque como decía Diego, bueno, son especies que son introducidas y que al final se han adaptado a a nuestro ecosistema porque ellos vienen de países donde las condiciones son más duras. Y aquí en el Neotrópico, como las condiciones son más estables, ellos han logrado poder reproducirse dentro de las casas mismo, porque los ratones de campo sí están más adaptados al bosque. Entonces aquí dentro de las casas, alimentándose de sobras o a veces se mastican el cableado, por decir, porque los roedores tienen un crecimiento constante de sus dientes, entonces necesitan roer, como su nombre lo indica. Entonces por eso están causando daño. Por tamaño, la rata sí es más odiada y es más perseguida que el ratón, pero yo creo que igual causan la misma cantidad de daño, ¿no? Y al no ser parte del conjunto de ecosistemas, viene siendo un problema. Vamos yendo con los machitos, ¿no? Pero se habla mucho, Carlos y Diego, del tema del macho, inclusive hay chupasangre, chupacabra, el chivito se le cogió mucho miedo a murciélago, ¿no? O sea, nos inyectaron mucho miedo con este animal, y creo que también lo persiguieron y le echaban candela para que se vaya, bueno, en fin, hay algunas variedades, como hablar de ese tema como abordarlo. Bueno, yo creo que culturalmente el murciélago se ha ganado este odio quizás por el cine occidental, desde Drácula. Drácula. Desde Drácula, este temor de que de que Drácula se convierta en murciélago, de que está chupando la sangre de las personas. Yo como Es sinónimo del diablo y todo ese tipo de cosas. también dicen que son ratas viejas, ratas con alas, y además, digamos, las personas le tenemos miedo a las cosas que no conocemos. Entonces, como los murciélagos habitan en la noche y se refugian en la oscuridad, entonces no estamos muy seguros de la forma que tienen. Pero ellos no tienen una forma tampoco desagradable. Lo que ellos están haciendo es ocupando el nicho que las aves descuidan en la noche. O sea, igual que las aves están polinizando,
están comiendo frutos, dispersando semillas y cosas de ese estilo. Entonces, y las personas también hemos interpretado que todos los murciélagos, absolutamente todos, son los que están causando daño, son los que chupan la sangre del ganado. Entonces el ganadero le tiene ese odio porque el murciélago llega y llega al ganado, a la vaca, y le muerde y empieza a lamer la sangre. Y él se alimenta de una cierta cantidad, pero evolutivamente él se ha adaptado para no ser detectado. Entonces en su saliva hay un químico que es anestésico, y también hay un químico que es anticoagulante para que la sangre fluya y él pueda estar bebiendo. Pero cuando él ya se ha alimentado de una cantidad muy poca, él se va, la sangre sigue fluyendo, entonces esto sí causa daño. Pero de las 171 especies de murciélagos, solamente 3 en el Ecuador se alimentan de sangre. Una es muy rara, que se encuentra en el oriente, en el norte. Otra que sí está en la parte oriental se alimenta de sangre solo de aves y es más afín a las especies silvestres. Y la otra, esta sí se ha adaptado a todos los ecosistemas, y como ha habido el recurso del ganado, sí ha estado afectando, pero es también porque las personas hemos entrado y hemos dañado los bosques y para poner estos potreros. Entonces, como ellos ya vivían ahí, se han adaptado a este nuevo tipo de alimentación. Entonces también nosotros hemos sido invasores. Sí, o sea, justamente lo que decía Carlos al final, que la sobrepresencia, digamos, de este vampiro que se alimenta de sangre del ganado es consecuencia precisamente de esa deforestación excesiva, ¿no? En estado natural, en los bosques naturalmente hay un equilibrio de las especies, no hay una proporción excesiva, digamos, de estos grupos, y más bien tanto los frugívoros como los insectívoros, hematófagos, todos hay un equilibrio, ¿no? Pero el problema es cuando se fueron todos los bosques y lo único que quedaba es alimento para los que se alimentan de sangre, ¿no? Entonces esto favoreció a que ellos se vayan incrementando sus poblaciones, digamos, en número. Y eso, bueno, aquí también, Carlos, hay otra, a ver, vamos identificando, hay solo 3 especies que son las que chupan la sangre, o sea, y tampoco es que se le pegan a uno en el cuello como humano, o sí. Porque uno tiene ese miedo, y viene el macho altísimo me chupa la sangre y me da alguna enfermedad. ¿Hay algún nuevo hijo o solamente es tema así el asunto este? Bueno, no te quiero mentir, o sea, sí ha habido siempre el conflicto del murciélago y el hombre, pero el murciélago es un animalito muy chiquito que sí se lo puede controlar. Digamos, en el oriente existen comunidades que están muy expuestas, a veces hay chocitas que la ventana no tiene vidrio y cosas de ese estilo, entonces el murciélago puede entrar fácilmente, y como nosotros también somos mamíferos de sangre caliente, él nos ve como una presa. Pero en campañas que ha habido acerca de este control, nosotros siempre hemos hablado, hemos sugerido que las personas traten de dormir con toldos, sobre todo en las zonas donde existe la abundancia de este animalito. Y eso, pero sí ha habido el conflicto humano murciélago vampiro. El nombre científico del murciélago vampiro, el más abundante, es Desmodus rotundus, que lo conocemos nosotros. Yo creo que eso. Sí existe. Sí, este que te digo, Desmodus rotundus, está adaptado a beber sangre de todos los mamíferos. Nosotros somos mamíferos, claro. O sea, pero hay que, o sea, es lo que dice Carlos, ¿no? Que potencialmente pueden afectarte cuando tú estés acostado de pronto en una hamaca y dormido ahí en el corredor de la casa donde hay estos murciélagos, pero normalmente si tú estás caminando, ellos te evitan, más bien. Si tienen, y de hecho esa parte es bastante interesante dentro de lo que es el comportamiento y la biología de los murciélagos, que es un sistema de colocación, que se llama, que es un sistema que tienen ellos para poder saber por dónde volar, ¿sí? Un sistema en el cual ellos emiten, explicándolo sencillamente, emiten una onda, y ellos pueden obtener o percibir, mejor dicho, con su oído muy bien desarrollado, la distancia en la que rebota esa onda.
Claro. ¿sí? Y eso les sirve para poder saber qué hay adelante. Entonces esa es su forma de no chocarse. ¿Y estos salen solo en la noche o también en el día hay especies diferentes en este tema del murciélago? Bueno, aquí en los micromamíferos, aquí en el continente americano, salen solamente en la noche, pero sí usan diferentes horarios. Existen murciélagos que salen cerca del anochecer, otros ya bien entrada la noche y otros también salen al amanecer. Un poquito añadiendo algo a lo que estaba comentando Diego, digamos, este sonar que utilizan los murciélagos, este sistema de ecolocalización, es una condición evolutiva que la podemos ver, por ejemplo, en los submarinos, que los seres humanos hemos imitado ese tipo, lo hemos convertido en una tecnología. De esta onda que se emite, choca en el objeto, regresa, es detectada y el animal puede saber lo que está ahí. Y como Diego decía también, o sea, no es con la intención de que las personas tengan temor. O sea, un murciélago nunca va a llegar volando, se va a posar sobre ti y va a ver tu sangre. Ellos son muy discretos, o sea, como son animales pequeños, ellos llegan volando, o sea, claro, claro. Ellos nunca aterrizan jamás sobre la presa, ni siquiera sobre el ganado. Ellos aterrizan metros antes y llegan caminando, así suave, se deslizan, pero si es que detectan un movimiento, si el animal se despierte, ellos huyen. Pero como te decía, solo es una especie de las 171 que hay. Entonces, es muy poco lo que hay de tema. Y cuando hablas del tema de los murciélagos, hay otro también tema que es fumas como macho, Carlitos. Fuman también como la cosa. ¿Ah? Bueno, ¿No? eso no No, sé. Eso ya creo que es una exageración. Sí. ¿No? O sea, fumas como macho. Sí se escucha, la gente en el campo pregunta si es que el macho fuma, pero o sea, no, yo no sé cómo se llegó a crear esta leyenda, es algo un poco extraña también acerca de que el macho fuma, no. Sí se escucha, sí, yo lo he escuchado muchas veces, me han preguntado, pero no, o sea, no tiene ningún tipo de explicación. O sea, tras el macho, que le dicen, ¿por qué le dicen macho, Carlitos? Nombre común creo de pueblo, ¿no? No recuerdo por qué le dicen macho. Sí lo leí alguna vez en un libro de este nombre. Me parece que es quichua. Me parece que es de origen quichua, pero no podría decirte a ciencia cierta lo que significa. Aquí me mandando un mensaje, Onel Brutal, tenía que ser, dice, ¿qué especies de macho salcedo y el macho balagueso? Especies endémicas de Loja. ¿No? Son únicas del país, el macho salcedo y el macho. Tenía que ser Onel Brutal, ¿no? Bueno, tras esto hay muchas cosas, pero vamos a ver los beneficios que tienen también estos animales en nuestra vida. Lo está acabando de decir, hablar de ratas, ratones de caza, son especies que vinieron de otros lados. Tengo entendido, Diego, esto en la época medieval inclusive, las ratas se las asociaba con una enfermedad como se le da el nombre este rato, la fiebre bubónica, ¿no? Y creo que esta viene ya en los barcos, en la conquista española, vienen este tipo de animales acá que vienen siendo grandes. Todavía hay fiebre bubónica en el mundo, está siendo controlada, que hablar un poco ya de las ratas que hoy nos damos cuenta que han migrado y que no son parte de nuestra No existe, solo en Europa. Sí, o sea, de lo que nosotros conocemos, actualmente ya no se registran casos de esta enfermedad. Ya es una enfermedad que ha sido controlada por grandes esfuerzos, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, aunque parece que tienen, no sé si te habían dicho, cepas de esta enfermedad para experimentar en laboratorio, pero ya en estado natural no existe. Entonces la rata y el ratón que está en casa es originario de Europa. Ya vinieron Sí. a buscarlos en los barcos en la conquista, ¿no? Claro, o sea, de lo que se especula, ellos llegaron por barco. Y de lo que tú decías de la fiebre bubónica, ellos simplemente eran como un medio de transporte porque de lo que yo conozco era la pulga la que transmitía esta enfermedad. Claro. La pulga, ¿cuál pulga tiene los cabellos? Algunas. Alguna pulga también por acá. ¿Cuál pulga quién tiene? La pulga.
tengo mi amigo yo, ya, me acordé de una, la pulga carrió el macho baladecho, el macho salcedo, entre otros, ¿no? La pulga, qué increíble, ¿no? ¿Y la pulga qué tipo de animal es, Carlos Rodrigo? Es un insecto, ¿no? Un insecto, un invertebrado bastante pequeñito que vive en la piel de algunos animales. En estos, por ejemplo, en las ratas, es ideal la presencia de pulgas porque encuentra el calor suficiente, está el pelo que le ayuda a protegerse y todo. Entonces es como su ambiente, ¿no? Las pulgas que también las encontramos en gatos, perros, en nuestras casas. Me imagino que para la pulga también hay un animal que come pulga, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, ahí sí me agarraste exactamente qué animal se come las pulgas. Claro, existen aves que comen pulgas. Por ejemplo, el famoso garrapatero, por ponerte un caso. O sea, no solo se está comiendo las garrapatas, sino todos los insectos del pelaje de los animales. Por ponerte un ejemplo. Hay de todo, ¿no? Claro. La naturaleza hizo de todo. Es el hombre, como lo propone Diego, el que hay machos o murciélagos que nosotros entramos en su hábitat, o sea, a nosotros quitar, a nosotros deforestar de una manera inadecuada, pues hicimos también de que estos animales no se vayan de su casa, ¿no? Entonces ellos tengan que adaptarse también a este tipo de circunstancias. Y algo de aquí de Latinoamérica es todavía, le llaman el pulmón del mundo, es porque todavía estamos totalmente tiempo, ¿no? Sí, o sea, mira, no solo que deforestamos y dejamos sin hábitat a estos murciélagos beneficiosos, sino que el problema se agrava, incluso va más allá. La gente cuando empieza a ver que su ganado, por ejemplo, está siendo atacado por murciélagos, lo que hace es buscar árboles grandes, árboles huecos en el bosque, dentro del bosque para quemarlos. ¿Sí? Entonces, alguna vez conversaba con un señor y yo le decía, pero usted sabe qué especie de murciélago vive en ese hueco. Le decía, todos son la misma vaina. Entonces la gente, o sea, claro, o sea, tal vez no conocen, no saben las diferencias, pero lo que hacen es a veces incendiar esos árboles donde pueden haber, qué sé yo, 10 especies diferentes de murciélagos, y tal vez en el mejor de los casos también esté ahí la que se está alimentando de sangre del ganado, pero a veces ni siquiera está ahí. ¿Sí? Sin embargo, quemamos esos árboles y acabamos con esas cuevas o con esos refugios en donde pueden haber especies que son muy beneficiosas realmente para el equilibrio del ecosistema. Vamos a ir a la pausa comercial y al volver vamos a ver qué beneficios tienen estos animales. ¿No? Hemos aprendido mucho, entonces miren, me quedo mirado el tema de las ratas, ¿no? O sea, las ratas, los ratones del campo, más bien son beneficiosos para nosotros, ¿no? Los que son de acá, mientras que los Batman lo jodió, pues desde antes de Batman De la historia de Drácula, dijo Carlos. Pues bueno, en fin, cumple con una cosa increíble. ¿Qué más beneficios tienen en el medio ambiente los machos o murciélagos libres? Sí, los beneficios van por el lado que tú ya estabas mencionando, ¿no? El tema de la polinización, que cuando se alimentan llevan el polen en su rostro, y esto sirve para dispersar, y como recorren distancias a veces importantes, ayuda con el tema de este intercambio genético también que conversábamos un poquito la semana pasada. Se alimentan de frutos que les sirve también a las especies vegetales para que ellos dispersen por todo el ecosistema las semillas. ¿Sí? Controlan, como decías tú, insectos, las especies que tienen como hábito alimentarse de ellos. Cuando hablamos de polinización, ¿esto hace un trabajo como el de las abejas ellos o es diferente? El mismo trabajo, o sea, tanto abejas como murciélagos y algunas aves cumplen un papel de polinización trascendental para muchas de las especies vegetales. Increíble, increíble. Claro, ¿tenías algo que decir tú sobre ese tema? Sí, bueno, existen especies únicas que únicamente se polinizan por murciélagos. O sea, existen flores que se abren solamente en la noche, por ejemplo, de algunos tipos de cactus endémicos del Ecuador, que solamente pueden ser polinizados por murciélagos, y también ciertos insectos, pero en su mayoría por murciélagos. Increíble, o sea que si estos males dejan de existir, estas flores desaparecerían también. Claro, eso es lo que se llama coevolución, que dos especies han evolucionado juntas, se han adaptado a vivir,
coexistir juntas. Ajá, y no podrían existir la una sin la otra. Y no sabemos las consecuencias de que una especie desaparezca. O sea, y si desaparece esa especie que está polinizando, puede haber muchas otras consecuencias detrás. Pueden desaparecer otras especies vegetales más también. De hecho, el tema del calentamiento global se debe a esto, ¿no es cierto? Mira, a mí me llama mucho la atención polinización y otras aves también. Y otros beneficios, Dieguito, de murciélago, de Batman. De Batman la seguridad ciudadana. No, pero, o sea, además de esto, por ejemplo, los cumplen, digamos, su rol dentro de lo que es la cadena trófica, ¿sí? Ellos se alimentan de muchos invertebrados, se alimentan de frutos, pero también son alimentos de otros animales, ¿sí? Son alimentos, por ejemplo, de serpientes, ¿sí? Incluso pueden ser alimentos de algunas aves rapaces. O sea, todo, como tú lo mencionaste alguna vez, todo es parte de un solo ciclo, ¿no? Que es difícil determinar dónde, o imposible tal vez determinar dónde empieza y dónde termina. Eso es simplemente un ciclo que está recirculando, en el caso trófico, por ejemplo, todo lo que es nutrientes. Están dando la vuelta, se alimentan unos de otros y luego vuelven al suelo y todo. O sea, es parte de una cadena ecológica muy interesante. Entonces, no es que solo los murciélagos, o sea, cada ser vivo realmente cumple un rol trascendental dentro de esa cadena, que es otra de las cosas que siempre hay que destacar. ¿Está controlada la población de murciélagos, Carlitos, a causa de esto? Es normal, no hay exceso de estos animalitos, ¿no? Bueno, o sea, sí han existido excesos de esta especie que estamos hablando, como explicábamos, o sea, por la abundancia de ganado, del recurso disponible, esta especie se ha podido reproducir y sí ha llegado a haber un exceso, pero han existido programas para remediar esto, o sea, el medio ambiente, el Ministerio de Salud, ellos han traído especialistas que saben diferenciar las especies de murciélagos y existe un químico que se le impregna en el pelaje a esta especie de murciélago que cuando regresa a su cueva o al tronco donde está viviendo, los otros individuos para identificarlo lo lamen. Y al momento de lamerlo, también se impregnan de este veneno y se muere. Es una forma de controlar su población. Pero solamente es esta especie. Y el control poblacional debería realizarse solamente por personas expertas, o sea, nunca debería, lo que tú contabas de que incendian árboles para matar, porque por lo general esta especie de murciélago hematófago que se alimenta de sangre no vive en árboles, o sea, no vive entre las ramas de los árboles como podemos ver en las palmas de aquí del Parque Central. En la noche se ve que salen volando de ahí, que están viviendo ahí alimentándose de ese tipo de frutos. Por lo general ellos viven en troncos huecos, en cuevas o quizás debajo de puentes, pero solamente es esta especie. O sea, yo quisiera diferenciar y dejar claro que es una sola especie y las demás todas son benéficas. Y no es que esta especie sea dañina, sino que el exceso del recurso disponible del ganado es la que ha hecho que sea tan exitosa su reproducción. Ya, o sea, pero está controlada este rato eso, ¿no? Sí, o sea, sí ha habido brotes, pero sí está controlado. Está controlada. Hay una que vos decías que hay una que las que viven, las que comen los insectos, igual viven en los árboles por ahí, Carlos. Claro, pueden vivir en árboles, entre las ramas, entre el follaje. Incluso, como dijo Diego, existen grupos de diferentes especies que están viviendo juntas. Y que sirve para todo, ¿no? Claro. Las que viven aquí, como tú dices, en el Parque Central, o sea, en la noche habitan en los árboles ahí. Sí, si uno se sienta ahí en las sillitas del parque, por ejemplo, en Santo Domingo, uno puede ver los murciélagos volando. Los escuchas incluso. ¿Qué sonido emiten? Así como el de Batman. No son pitidos, digamos, muy, muy suaves. Si uno pasa caminando por ahí, no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Solo que se quede uno dormido y chumo en la parte. Ahí puede ser. Pero ya ahora ya no dejan dormir. No, pero es que no son especies que se alimentan de sangre las que están ahí. No, aquí no hay. O sea, no nos van a parar. Aquí en la ciudad no. Podrá... O sea, acá en Loja no hay, en la ciudad no hay. En la ciudad no. Porque no hay aquí, no hay que comer. No. Exacto. O sea, pues están donde hay ganado, ¿no? Donde ellos pueden
El ganado es uno de los, me imagino, es lo que más buscan ellos, Carlitos, ¿no? Es el recurso más fácil porque está ahí, o sea, en abundancia. Ya. Ajá, pero las especies que están aquí en Loja, por lo general, son que se alimentan de insectos y de frutos. Y estas son totalmente beneficiosas para nosotros. Claro. Nada de echarles piedras, más bien de cuidarla y de vivir. Qué bonito y qué chévere este tema, ¿no? Llevan semillas, polinizan las flores, los murciélagos, especialmente flores nocturnas que las abejas no salen de noche, ¿no? Las abejas están, esas madrugan y van a polinizar. Ellas a las 4 de la tarde creo que se retiran ya las abejitas. Claro, generalmente ellas salen en las primeras 8, a partir de las 8 de la mañana más o menos, y a veces regresan antes del mediodía para evitar el sol fuerte ya. Ya, o sea, y esas ya se guardan, ¿cierto? Sí, ya están en otras actividades, digamos, ya el polen ya lo traen y a veces están trabajando dentro de lo que es su Los colmena. panales ya para hacer vuelta a la mielcita y toda esa cuestión, ¿no? Que la miel de abeja es algo espectacular, algo que cura todo. Atrás, tercer amado, dicen eso. Bueno, eso todavía, pero dicen que es increíble. No, y hay, o sea, la miel de abeja que normalmente encuentras tú aquí en las tiendas naturistas y todo, es de una abeja introducida, ¿no? Pero todavía no está aquí bien explotado el tema de nuestras abejas nativas, que incluso no tienen ni aguijón, no pican. Y tenemos una variedad muy grande de estas abejas y la miel de estas abejas nativas es mucho más beneficiosa. En la provincia de Loja sí se consume. A veces cuando uno va, por ejemplo, por Catacocha, se vende miel de palo, se vende miel de tierra. Y todas esas son... No le llamamos avispa nosotros a esto. No, aquí en la provincia le llaman a veces el bermejo o tiene otros nombres. Miel de palo, Ajá. ¿no? Miel de palo, ¿por qué toma ese nombre, diga? Porque en el caso de la miel de palo, porque la hacen dentro de un tronco. Hacen un huequito y empiezan como si fuera una cuevita ahí a hacer toda la miel. Entonces cuando uno quiere sacar, tiene que sacar todo el tronco. Esas no pican ni nada, ¿no? No tienen aguijón, no. Increíble, ¿no? Y esa es la nuestra, la natural. Esas son, aquí no tengo idea cuántas especies habrá, pero posiblemente varios cientos de abejas debe haber en el Ecuador De especies de abejas. que son nativas, sí. Increíble, ¿no? Fíjate, uno piensa que es una sola especie. Y como te decía, esta Apis mellifera que se llama, es una especie en cambio introducida y es de la que se vende la miel normalmente en los supermercados, en las tiendas, ¿no? Pero realmente, como digo, o sea, no es que sea mala, pero es una abeja introducida. Mejor, ¿no? Claro. Pero igual, hace el papel de ellas es polinizar en el día, 12 del día se retiran, fíjate, se retiran por ya el solazo y de ahí se van a trabajar en su panalcito, hacer la miel, como todo animal, el animal no le hace daño a nadie, y creo que el peor de los animales ha sido el hombre, mi querido Carlos, ¿no? Sí, realmente, o sea, el hombre es el que más ha alterado el ecosistema y ha causado daño a todos los seres vivientes. Entonces no es que ellos son intrusos, sino más bien nosotros. Y como decía Diego en el tema de la abeja mielera, la Apis mellifera, es una especie introducida desde Europa también, que se ha adaptado aquí a las condiciones tan buenas que tenemos nosotros. Pero sí causa, o sea, un daño al ecosistema muy pequeño, o sea que todavía no lo podemos ver, pero ella sí, como está compitiendo con las especies nativas, sí las está desplazando. Pero todavía nosotros no vemos ese efecto, es más o menos como el tema del cambio climático, o sea, con el pasar de las décadas vamos a empezar a ver consecuencias. Fíjate que entonces sí influye, ¿no? Y ahí, o sea, cada vez, ¿por qué la otra produce más miel o qué? En el tema de competencia, digamos, porque compiten a veces por los lugares donde puede desarrollar su colmena. Y por ejemplo, en Zapotillo es bastante común que la gente cuida mucho los lugares donde hay esta abeja nativa. Y si lo tienen en las casas, con más razón, porque la otra abeja viene y le invade todo ahí. ¿Sí? Y compiten además cuando tú ves un arbusto, por ejemplo, con una gran cantidad de flores, y llegan todas las abejas a comer normalmente ahí, cuando hay excesiva población de esta abeja introducida, no la deja comer a la abeja nativa. Entonces se puede perder puede estar causando daño al ecosistema. No, y la mata porque tiene aguijón. O sea, uno puede ver, cuando ve las peleas entre
especies le clava el aguijón y la nativa cae nomás y la otra sigue comiendo. ¿Y qué es cierto que la abeja utiliza el aguijón ya como última instancia? Porque cuando pincha se muere, ¿esto es cierto? Carlitos, a ver. A ver, me quedé, no, sí, pues, a ver, ya cuando suelta, digamos, el aguijón, de lo que se conoce, pues después va a morir, pero depende de las especies también. El aguijón está unido a los intestinos, entonces cuando ella se lo desprende o se queda prendido a la piel, por decir, a quien ella pincha, se le desprenden los intestinos y ella muere. Claro que sí es el último recurso, pero no duda en usarlo si es que se siente atacada, o sea, si es que eso, porque la prioridad no es su vida, sino la vida de su colmena. O sea, ella a la larga se defiende ahí para entonces, mira, o sea, a más de ser, yo vi esa peliculita de movie, ¿te acuerdas que hubo impresionante cuando las abejas dejaban de existir y evidentemente el color de la tierra se acababa? O sea, si las abejas mueren, tope guaya, ¿no? O sea, se acaba el color de la tierra, es así de fuerte el tema, Carlos. Bueno, no lo sé, pero existen otras especies polinizadoras también. O sea, sí sería algo, porque claro, la mayor cantidad de polinización la realizan las abejas, pero también existen otros insectos, como te decíamos, los colibríes, los murciélagos. Y como esta especie es introducida también, quizás las especies nativas empezarían nuevamente a retomar ese nicho que ellos están dejando. ¿Y las abejas nativas tienen el mismo color, son igualitas así o diferentes? Son diferentes, o sea, tienen, a veces son más oscuritas, claro, la forma... O negritas. Son más cholitas, sí. Las europeas las hace más suquitas. O sea, la europea, la típica abeja europea. Africana creo que es. Sí, es bueno, la que hace aquí, digamos, es así amarillita con... Sí, como dice Carlos, creo que es africana o del norte de África, alguna cosa así. Y en cambio la de aquí también es un poquito amarilla, pero más oscura. ¿Sí? Y tienen, a veces son más pequeñitas, a veces tienen más estos como pelitos que tienen en el dorso. O sea, la diferencia depende de la especie, ¿no? Cada especie tiene sus características. Es increíble, tanta variedad, ¿no? Que hay. A ver, usted está en un mundo súper chévere, ¿no? Súper lindo. Y no, encuentren loja aquí la especie de la nativa sí hay, ¿no? Sí. Malacato, en todos lados ustedes pueden... Sobre todo en los valles secos. En los valles secos hay más. Malacatos, por ejemplo... Sí, hay. También en el oriente también. Oye, y la vispita esa que hay que hacer miel también, ¿qué diferencia hay? ¿Has visto malacatos que ellos dicen no es abeja, es panal de avispa? Claro. O sea, ellos también hacen esta acumulación de miel como un recurso, como un recurso para luego poder alimentarse y a su colmena, pero es en menor medida. O sea, la Apis mellifera es una especie seleccionada por la cantidad de miel que producen en corto plazo. O sea, todas las especies introducidas que nosotros sí, o sea, todas las especies que nosotros hemos introducido voluntariamente han sido por la forma en que se reproducen o crecen a corto plazo. Por ejemplo, el pino, el eucalipto, la trucha, la tilapia, las mismas vacas, todo eso. Se introducía más por un tema ya de negocio. Qué chévere. Bueno, la semana nos van a seguir ilustrando con más temas, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, si nos invitan. Mira, uno va aprendiendo, la verdad, va aprendiendo. Porque estamos haciendo al revés la noticia. En vez de hablar de calentamiento global, de que se está deshielando, estamos viendo por qué. O sea, al hablar con ustedes de esto es más fácil decir, señores, claro que el deshielo, el calentamiento global, no solamente es el tema de la basura, no solamente es el tema de no reciclar, es también que nosotros vayamos haciendo conciencia que si vemos un macho, un pájaro, no lo matemos, no le tengamos miedo porque a la larga eso es parte del calentamiento global, ¿no? Entonces, estamos al revés, para poder entender el calentamiento global, para no echarle la culpa a Dios, Dieguito, a Diosito bendito del cielo, de que Él nos quiere castigar porque se va a acabar el mundo, sino más bien de que el hombre tenemos que hacer conciencia de que efectivamente estamos yéndonos en contra de la naturaleza al tratar de eliminar este tipo de especies. Ya hemos hablado de ranas, vemos
Los murciélagos también polinizan. Aquí en el Parque Central, me imagino, ellos son los que llevan las semillas de un lado al otro. A ver, los murciélagos pueden ser los responsables de esa planta que ves uno y dice, nació esa plantita aquí, o sea, son los que siembran, ¿no? Porque a veces uno no se da ni cuenta en cierto lado y crecen cosas. ¿Quién trae las semillas? ¿Cómo las lleva? Son ellos, no son ellos, son los animales, la naturaleza. Un dato interesante acerca de eso, si te puedo contar. Bueno, lo que tú decías, matar a un murciélago, yo creo que matar a un murciélago es igual que matar a un ave, porque estás causándole el mismo daño al ecosistema. Y otra cosa es que, digamos, cuando decimos que ellos son dispersores de semillas, cuando ellos se alimentan del fruto, la semilla pasa por el jugo gástrico, estomacal de estos animales, y ahí se ablanda la testa de la semilla. O sea, sin este proceso la semilla no podría germinar, no podría convertirse en una nueva planta. O sea, si es que esta semilla o el fruto cae directamente del árbol, no va a germinar. Sin la intervención del murciélago no germina. O sea, la caquita O sea, el pasar por el tracto digestivo claro, claro, o sea, exacto, claro. Encima llega a la tierra con abono. Fíjate, o sea, la caquita de ella es un abono espectacular, Qué impresionante. Oye, la próxima semana podemos hablar un poco para quedar esto, o sea, si es que cae directamente del árbol, no se convertiría en otro árbol, sino es lo importante de pasar por los jugos gástricos del murciélago para que puedan germinar. Y esto pasa, digamos, con algunas especies de murciélagos y de aves, ¿sí? Y hay especies vegetales que se reproducen únicamente siguiendo ese proceso, ¿no? Especies que la semilla necesita ser ablandada en el estómago de un animalito para poder pasar. Bueno, también lo hacen mamíferos, ¿no? Mamíferos grandes, digamos, que se alimentan de algunos frutos, pero o sea, lo importante de esto es la dependencia que tienen esas especies vegetales de que sus semillas pasen por el tracto digestivo de un animal. Bueno, la próxima semana podemos hablar de cuáles son los animalitos que claro. Esto yo lo aprendí en la Universidad Técnica. Ellos tienen un banco de germoplasma, que es un banco de semillas, que cuando ellos hacen ensayos de germinación en cajas Petri, si tú pones la semilla directamente no nace. Entonces ellos hacen ensayos pregerminativos, hacen simulaciones de esto, o sea, pasan la semilla por ácido o por agua caliente, o tienes que limarla, romperla, o sea, pero esta función natural la hacen los murciélagos, o como dijo Diego, otros animales, que al pasar por su estómago, esta semilla se puede ablandar para que pueda germinar. Técnicamente eso es lo que le llamamos nosotros el proceso de escarificación de la semilla. Qué increíble cómo se hace. Entonces la próxima semana vamos a ver cuáles son los animalitos pues, que efectivamente hacen o ayudan a la germinación de las semillas. Carlitos, muchas gracias. Diego, muchas gracias.